El concepto de las plantillas también se puede aplicar a las clases en C++ y casi siempre se utiliza para lograr que los tipos de uno o más data members de la clase sean parametrizables durante la declaración de un objeto de esa clase. Tú estás acostumbrado a hacer eso porque tú conoces cómo crear vectores de enteros y vectores de floats y vectores de strings. Por ejemplo, cuando tú declaras objetos de clase vector, que es una clase plantilla, el vector es una clase plantilla, tú sabes que debes especificar durante la declaración qué tipo de datos es que el vector va a guardar dentro. Pues lo que sucede durante la compilación de un programa que utiliza el vector, que es una clase plantilla, es que el compilador mira las diferentes tipos de datos que tú estás utilizando al crear tus vectores, y por cada uno de esos diferentes tipos de datos el compilador instancia una implementación particular para ese vector. Es decir, utilizando la clase plantilla vector, el compilador viene y hace una copia. Por ejemplo, si tú tienes un vector de enteros en tu programa, pues instancia una copia de esa plantilla específicamente para que funcione para la clase vector de enteros. Si tienes otra en tu programa, tienes otro objeto que es vector de floats, pues el compilador instancia una copia particular de la implementación del vector, pero para floating points, y así por el estilo. Todo eso sucede automáticamente durante el proceso de compilación, pero para que funcione tiene que haber una buena definición de una clase plantilla vector. Afortunadamente nosotros ya tenemos esa creada, pero yo quiero que ustedes vean más o menos cómo es el proceso de crear nuestra propia clase plantilla. Así que vamos a plantearnos lo siguiente. Imagina que nosotros hemos creado una clase polinomio, como la que estamos trabajando en la clase, pero ahora con coeficientes enteros. Es decir, antes teníamos un puntero a float, pues ahora lo tenemos entero, porque la intención en este caso de esta clase pues es que el arreglo al que apunta este puntero va a ser un arreglo de coeficiente entero. Pero ¿qué pasaría? Imagínate que ya tenemos creada esa clase polinomio, pero de repente nos encontramos en un programa que nos requiere crear objetos de polinomios que sean tanto con coeficientes enteros como con coeficientes float. Una opción bien charra en ese caso sería que tú pasaras el trabajo de crear una clase polinomio int, por ejemplo, para el polinomio que va a utilizar coeficientes enteros, y crear otra clase y su implementación para el polinomio fl que guarda dentro de sí unos coeficientes, o apunta más bien a un arreglo de coeficientes tipo float, ¿verdad? Estarías creando dos clases bien similares donde lo único que cambia es el tipo de lo que están representando, ¿verdad? En este caso represento coeficientes enteros, en este caso represento coeficientes float, y cambian algunas de los parámetros y variables que se utilizan dentro de las funciones miembro. Por ejemplo, este es uno de los constructores de la clase polinomio int, pues fíjate que lo que está recibiendo es un arreglo de polinomios de tipo entero. Su, su constructor correspondiente en la clase polinomio fl, pues necesita recibir un arreglo de coeficientes float, así que pues mira, en el parámetro lo declara, pero la estructura y en esencia la lógica de los member functions es la misma, lo único que varía son alguno que otro tipo, y eso no amerita el tú estar creando dos clases aparte, sino que es una buena justificación para aprender a utilizar una clase plantilla en la que tú puedas especificar el tipo que tú quieres que sean esos coeficientes y el compilador sea capaz de instanciar una clase particular para ese tipo que a ti te interesa. Aquí te muestro la clase polinomio usando la técnica de plantilla. Fíjate que previo, aquí estamos viendo el punto h, ¿verdad?
que es donde aparece la declaración de la clase. Fíjate que previo a la línea que dice class y el nombre de la clase, tenemos que poner lo que habíamos puesto cuando creamos las funciones plantilla, que es la palabra reservada template, y entre paréntesis angulares la palabra reservada typename, seguido del indicador, ¿verdad? Que es ese nombre que vamos a utilizar para simbolizar el tipo que queremos parametrizar dentro de la clase. ¿Ok? Esta es en la declaración, tenemos que poner una línea como la que estoy resaltando. Entonces, fíjate en una cosa. Antes en la clase polinomio estábamos utilizando un arreglo de coeficientes tipo float. Pues como ese es el tipo que queremos poder controlar según lo que nos pasen cuando se declare el objeto, según el tipo que nos pasen cuando se declare el objeto, pues en lugar de poner float aquí, pues yo pongo type para que cuando el compilador cree la clase particular para el tipo que yo deseo, pues entonces el compilador me rellena esto con int si lo que he declarado es un polinomio con coeficientes tipo int, o float si he especificado eso. Entonces vamos a seguir mirando por aquí. Tengo que entonces, cuando hago la conversión de mi clase a una clase plantilla, fijarme donde quiera que yo necesite que se utilice ese tipo que va a estar controlado por type, pues así especificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en este constructor, que era el que recibía el arreglo de coeficientes, pues como ese arreglo ahora yo voy a controlar su tipo utilizando el indicador type, pues tengo que utilizar type ahí. ¿Okay? Otra cosa importante cuando estamos creando una función plantilla, específicamente en la declaración, tienes que fijarte que los parámetros a las funciones que antes eran polinomio pelado, ¿verdad? Como ahora estamos trabajando con un polinomio estilo plantilla, pues entonces tengo que ponerle aquí los paréntesis angulares y la palabra type. ¿Qué me está diciendo este prototipo, por ejemplo? Pues que la función add, uno de los parámetros, el parámetro que recibe es un objeto de tipo polinomio, pero como polinomio ahora es una clase plantilla, pues entonces tengo que incluirle los angulares con la palabra type adentro. Porque de otra manera, si yo lo dejara como estaba, así, entonces el compilador me va a decir polinomio, pero una clase polinomio que no es plantilla, y esa clase ya yo no la estoy utilizando. Tengo que, de ahora para adelante, cada vez que ponga, ¿verdad? De ahora para adelante, cada vez que me esté refiriendo a un objeto de clase polinomio, pues tengo que acordarme que es un polinomio plantilla. Igual acá, ¿verdad? Aquí yo estaba, en esta función estaba devolviendo un polinomio, pues ahora es un objeto polinomio, pero estilo plantilla. Aquí estoy recibiendo uno. Y así por el estilo. Vamos a ver otro sitio donde se utilice type. Aquí en esta función, por ejemplo, lo que estoy diciendo al poner type ahí es que yo quiero controlar si lo que se le pasa a esa función, pues es del tipo que se especifique mediante la plantilla. Y así por el estilo. ¿Ok? Vamos a ver ahora la implementación. Aquí es que se pone medio nasty la cosa. No nasty, sino como medio cansón a veces. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿qué es lo que tenemos dentro de la implementación? Pues tenemos la implementación, el cuerpo de cada una de las member functions. Y entonces, al ser member functions de una clase plantilla, cada una de ellas debe tener un formato en el estilo de una función plantilla. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene que tener esto aquí al principio. Cada una de ellas, cada una de esas funciones tiene que tener el template type name type. ¿Okay? Aunque en ninguna parte utilice el type, tienes que ponerlo al principio. ¿Okay? Entonces, segunda cosa que hay que estar pendiente, el scope de las funciones de los member functions,
Ahora en vez de ser de polinomio pelado, pues ahora es de polinomio clase plantilla. Así que hay que ponerle los angulares y la palabra type. Entonces, para esta conversión que estamos haciendo de clase común y corriente a clase plantilla, pues tienes que revisar en la implementación de cada una de ellas qué variables o qué instrucciones ya no deben tener un tipo fijo, sino que debe ser un tipo controlado por el tipo que se le pasa al objeto cuando se declara. Por ejemplo, aquí esta es la función constructora, ¿verdad? Una de las funciones constructoras de mi clase plantilla polinomio. Pues una de las cosas que se hace en esa clase constructora es así poner el puntero coef a apuntar a un arreglo. Pero ese es un arreglo que yo voy a controlar ahora su tipo por medio de la plantilla. Así que no voy a poner lo que estaba antes aquí, que era un float. No, ahora eso tiene que ser controlado por el indicador type. Puedes ver eso mismo en los otros constructores, ¿verdad? Déjame ver, por ejemplo, otra cosa que les puedo resaltar. Aquí, por ejemplo, estoy implementando el operator más. Y ustedes han visto esta implementación. Pues lo que quiero resaltar es el hecho de que una de las cosas que se hace dentro de esa implementación es crear el polinomio que me va a aguantar el resultado. Pues fíjate que cuando estoy declarando ese polinomio que me va a aguantar el resultado, no lo creo como polinomio pelado. Lo estoy creando como polinomio estilo plantilla al que hay que pasarle el tipo que se va a guardar dentro de ese polinomio. Así que esta es la declaración correcta en ese caso. Y así por el estilo, todas las funciones tienen la primera línea y utilizan el scope adecuado. Si corremos este programa, todavía funciona. Hay algo más que quiero mostrarles, es cómo estamos creando esos polinomios que estamos utilizando en el programa. Fíjate que ahora, al haber completado la implementación de la clase plantilla polinomio, cuando yo quiero crear un objeto de esa clase, tengo que especificar de qué tipo es el arreglo de los coeficientes que va a utilizar ese objeto dentro. ¿Okay? Una última cosa. Una diferencia cuando utilizamos plantillas versus clases que no son plantillas es que en lugar de incluir el punto H, debemos incluir el punto CPP. Y eso se debe a lo siguiente. Cuando utilizamos plantillas, el compilador debe ser capaz de encontrar la implementación de la clase plantilla en los number includes. A diferencia de cuando utilizamos funciones o clases que no son plantilla, que el compilador está contento con solo ver los prototipos en el number include. ¿Okay? Hasta ahora, cuando hemos utilizado clases no plantilla, basta que tú pongas el number include, polinomio.h, porque el compilador está contento con ver los prototipos. ¿Okay? Porque luego, después encuentra las implementaciones durante otra fase de la compilación que se llama la fase de enlace. ¿Okay? Eso era para las clases comunes y corrientes que no son plantillas. Pero para las clases plantillas, el compilador debe ser capaz de encontrar la implementación de la clase en los number include. Y por eso es que hacemos number include el nombre, por ejemplo, polinomio.cpp. En conclusión, las plantillas tienen una serie de ventajas, tales como que con una sola definición tú puedes utilizar la misma función o la misma clase que utilice diferentes tipos, y según el compilador mira tu código, él decide cómo instanciar esas plantillas para los casos que tú necesitas. Como ustedes van a ver cuando comiencen a utilizar plantillas, las plantillas tienen la desventaja de que generan unos errores macabros de compilación y enlace. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú no utilizas bien la sintaxis de la plantilla,
te salen unos errores que a veces son medio difíciles de interpretar. La predicción mía, basada en mi experiencia, es que en tu vida como programador, asumiendo que te dedicas a C++, van a ser más las plantillas que tú vas a utilizar que las que vas a implementar desde cero. En esta clase, ¿verdad? Siendo una clase de programación, pues las vamos a implementar. Pero la mayor parte del tiempo, pues uno lo que se dedica es a utilizar clases plantillas como tú lo has hecho con los vectores, ¿verdad? Si deseas ver un tutorial más comprensivo de este tema, puedes ir a este link que te ofrezco acá.